Ajonjolí de todos los moles. Hay que entrarle a la ajonjolí de todos los moles y en esta ocasión es la nueva llamada que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La primera pregunta en la sección de preguntas y respuestas la tuvo nuestra compañera Aurora Castillejos de Canal 14, Altavoz Radio y TV Migrante y fue muy oportuna. ¿Por qué? Le preguntó cómo estuvo la conversación, qué temas se trataron. Ella ya al inicio de la conferencia había adelantado que había tenido esta llamada con Donald Trump y que hablaron de temas comerciales. Aurora le pudo platicar que hablaron de temas comerciales y particularmente el tema de los aranceles, con el cual México, pues bueno, ha tenido el mejor trato que cualquier otra nación que tiene comercio con Estados Unidos. Recordemos que México tiene diálogo con Estados Unidos en temas comerciales, en temas de seguridad y temas migratorios. Entonces, había mucha especulación, también se esperaba mucho de esta séptima llamada, sobre todo por lo que ha sucedido en los últimos días en temas de seguridad, en temas de migración y en temas de comercio. Buenas noticias lo que dijo la presidenta el día de hoy, porque se mantiene el diálogo y México tiene todavía muy buen trato con Estados Unidos y por lo que se ve, ese buen trato se va a seguir manteniendo. Así es, Miguel. Entre los temas destaca la presidenta que se habló del sector automotriz. Recordar que ha bajado el arancel para nuestro país del 25% al 15% gracias a las negociaciones por parte del gobierno federal mexicano. Y también se habló del sector acero y aluminio, donde la presidenta Claudia Sheinbaum menciona que sigue existiendo diálogo para tener una preferencia ante este comercio. Vamos a escucharla. ¿Va a haber otras llamadas? En principio seguimos hablando sobre el tema del comercio, de los aranceles. Recuerden que nosotros, en el caso de la automotriz, tenemos una situación muy preferencial para México, aunque todavía quisiéramos más, pero tenemos una situación preferencial y seguimos trabajando sobre el tema del acero y el aluminio y algunos otros temas que planteamos. No quisiera yo abundar mucho más hasta que no podamos llegar a algún acuerdo. Continuará ese buen trato, la presidenta adelanta, habrá más llamadas y no perder de vista que cada vez que hablan por teléfono la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump, México tiene una muy buena noticia. Particularmente le preguntaron esta mañana a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las reuniones que ha tenido en los últimos días. La presidenta se ha reunido con empresarios y con industriales. Destaca la reunión que tuvo con la presidenta de la Sociedad Americana, esta organización estadounidense que preside Susan Segal, con la cual, entre otros temas, se vio que los empresarios estadounidenses siguen interesados en invertir en nuestro país, pero el día de ayer la presidenta se reunió con productores de acero y concreto en nuestro país. ¿Por qué? Sí, hay un tema interesante con el tema del acero y aluminio con Estados Unidos, que, bueno, se sigue negociando, pero también no perder de vista que en nuestro país se busca reactivar la industria. Se mantiene y avanza este Plan Nacional de Vivienda del Bienestar, que busca construir viviendas para las personas pues, más desprotegidas, para madres, para jóvenes, para personas con discapacidad, personas que necesitan vivienda y antes, en el pasado, difícilmente accedían a una. Bueno, con este plan de vivienda se va a reactivar la industria de la construcción en nuestro país y para ello se requiere acero y también se requiere concreto para construir las viviendas. Bien, se hablaron de que hubieran precios accesibles para impulsar este programa y cumplir con los objetivos, Arlene. Y hablando de acero, Miguel, justo fue uno de los temas en la llamada de la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump, porque el comercio México-Estados Unidos, cuando hablamos de que son socios comerciales, también es en materia de acero, donde el 78% de las exportaciones de nuestro país van dirigidas a los Estados Unidos y esto representa 13,000 millones de dólares. Por ello es importante que se mantenga la relación México-Estados Unidos en materia comercial para que no suban estos precios en nuestro país y que la infraestructura que pueda ayudar a las viviendas más aledañas o que tienen más vulnerabilidad en las zonas de México, pues puedan ser accesibles. Vamos a escucharlo. La Cámara Nacional del Acero, que ha estado trabajando muy de cerca con la Secretaría de Economía. Ayer hablamos de distintos temas, de cómo fortalecer la industria
Y una de ellas pues es la compra de distintos productos de acero que vamos a necesitar para la construcción de las viviendas, del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar. Entonces, la reunión se trató principalmente de un precio preferencial que queremos que se le dé a las viviendas del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar. ¿Cuál es el argumento? Primero, pues que es una compra muy importante. Este año estamos hablando de 180,000 viviendas, tanto del Infonavit como de Conavi, pero además son viviendas para los que más las necesitan, para la población de menores recursos económicos en nuestro país. Son viviendas cuyo precio está en este momento en 550,000 pesos su construcción sin el predio, pero para mantener este precio pues requerimos que no aumente el precio del acero y además pues buscar un precio preferencial. Lo mismo con el concreto, el cemento, el mortero, también nos reunimos con los cementeros y en muy buena disposición y estamos seguros que vamos a encontrar pues un buen acuerdo para beneficio de la gente. Pues ellos están muy interesados en seguir invirtiendo en México. La mayoría de ellos tienen inversiones en nuestro país y pues hablamos de cuál es el Plan México, cómo invertir, justo hablamos de los polos de bienestar y algunos otros temas. Y ellos hablaron pues de este reconocimiento que quieren hacer a México, a su presidenta, pues por el papel que hemos estado desempeñando. Como lo he dicho, más que un reconocimiento a mi persona, pues es un reconocimiento al país y sobre todo al pueblo de México. Entonces, así como estas, tenemos reuniones con empresarios nacionales, extranjeros, que están interesados en invertir en México, y hablamos pues siempre del Plan México. Y ha habido mucha cooperación. Recientemente se firmó el PASIC para los siguientes meses. Eso quiere decir que se mantiene el precio de la canasta básica, de los 24 productos de la canasta básica, y ahí ha habido cooperación de los comercializadores y de los productores agropecuarios. Y también recientemente se firmó un acuerdo voluntario que informamos aquí también de que las comercializadoras, las tiendas de autoservicio y departamentales, pues vendan más productos hechos en México, que también es un acuerdo voluntario. De igual manera, el acuerdo que tuvimos con gasolineros para que la gasolina no tenga un precio mayor de 24 pesos, que ha sido muy importante. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el impuesto del 3.5% de las remesas. Recordar que nuestro país se envía por parte del Senado de la República senadoras y senadores para esta negociación, donde se baja del 5% al 3.5%. El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum menciona dos temas importantes, Miguel. Por un lado, México ha sido el único país que ha tenido puertas abiertas con las y los legisladores estadounidenses. Y por otro, no solamente va dirigido este impuesto a nuestro país, sino a todos los países y por lo tanto a todos los migrantes. Recordar que existen países que tienen un PIB altísimo y que depende de las remesas. Los legisladores republicanos que impulsaron este impuesto a las remesas llaman impuesto a migrantes ilegales. Así lo mencionaron ellos. La primera intención era que este impuesto a las remesas fuera del 5%. Bueno, como avanza este proyecto, quedó en 3.5%. Se redujo algo. Sigue el proceso legislativo. Así es. No se ha aprobado de manera definitiva. Hay un proceso legislativo de la Cámara de Representantes. Pasa al Senado de los Estados Unidos para aprobar este Congreso. Hay varias medidas que levantan la ceja de varios. Por ejemplo, el gravar las donaciones a las universidades que ellos consideran progresistas y también este impuesto a las remesas. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló de este tema, recordó que es un proceso legislativo que está avanzando y que hay representantes de México ya en Estados Unidos pues para expresar particularmente que los mexicanos no estamos de acuerdo con un impuesto a las remesas que envían los mexicanos a nuestro país, pero en general,
porque es para todos los migrantes en Estados Unidos que envíen remesas a sus familias, a sus países de origen. Así lo comentó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a seguir hablando ahora con los senadores republicanos y demócratas de los dos partidos, explicando por qué no es bueno que haya un impuesto a las remesas en nuestro país. Recuerden que esta reducción no solamente es importante para México, sino hay países de Centroamérica que las remesas representan el 20% del Producto Interno Bruto. En nuestro caso, pues es alrededor del 3%. Entonces, es importante para todos los países, incluso para India. Pero en realidad México es el único que hemos estado pues hablando con congresistas, haciendo nuestro trabajo con organizaciones en Estados Unidos. También los paisanos estuvieron enviando cartas, correos electrónicos, posteando en las redes. Y vamos a seguir trabajando sobre este tema para que pues no haya ningún impuesto a los aranceles, y en particular con México, pues porque además hay un convenio que establece que no debe cobrarse 2 veces el impuesto, que es discriminatorio. Ya lo mencionaba la presidenta, las remesas en nuestro país representan el 3.9% del PIB. Sin embargo, veamos la imagen completa para América Latina y el Caribe, que en este gráfico podemos ver cómo existen países como El Salvador, Honduras, Nicaragua, que llegan a más de un 20%, incluso en el caso de Nicaragua a casi un 30% de lo que representa su PIB. Por otro lado, también cabe destacar que América Latina y el Caribe representan 161,000 millones de dólares en remesas solo en 2024. Nuestro país llegó a un 65,000 millones de dólares. Pero también, Miguel, es importante ver cómo es que han subido las remesas a lo largo de los años. Nos damos cuenta que el 2024 cierra con 160,000 millones de dólares. Esto, claro, en todo el continente, América Latina y el Caribe, donde nuestro país llega al 65%, al 65,000 millones de dólares. Pero también habrá que ver por qué está pasando esto. Porque el plan fiscal que presenta Donald Trump en Cámara de Representantes no solamente va dirigido a los impuestos de las remesas, sino a varias modificaciones de impuestos donde busca beneficiar a los grandes empresarios y perjudicar a la clase trabajadora, porque eso es una realidad. Y por otro lado, también tenemos que hablar del déficit fiscal que está teniendo los Estados Unidos, que suma casi 2 billones de dólares, el 7% de su PIB, y que se ve en aumento conforme pasan los años. Es claro, es muy claro en las imágenes que estábamos viendo en el gráfico. Los países más afectados, si se aprueba este impuesto a las remesas, serían países de Centroamérica y también del Caribe. No es México el más afectado. Hay países que las remesas representan mucho más aporte a su Producto Interno Bruto. Y recordar que el país que más recibe remesas de Estados Unidos es India. Y hasta el momento, el único país que se está manifestando de forma clara es el gobierno mexicano. Hay, pues bueno, una llamada de atención a los otros países que también se verían afectados y que también les interesa que no se graben las remesas, porque como se ha expresado en este espacio, es un impuesto injusto. Los migrantes en Estados Unidos ya pagan sus impuestos de forma legal porque viven y trabajan de manera honesta. Y además, no perder de vista que los migrantes también pues tienen maltrato en el tema laboral. Reciben menos dólares por horas trabajadas porque particularmente pues muchos que ofrecen trabajo se aprovechan de ello. Bueno, pues tú no eres un migrante legal en este país, pues no está regulado, te ofrezco menos dólares por hora, reciben menos dólares en muchos casos y pues bueno, ahora les quieren cobrar un impuesto por enviar sus remesas a sus familias, a sus países de origen. Ya lo mencionabas, Miguel, a pesar de que México tiene el segundo lugar con recibir remesas, la India nos supera con casi el doble,
125,000 millones de dólares. Y después sigue México con 65,000 millones de dólares. Después China con 50,000 millones de dólares. Esto debe ser un trabajo conjunto que no solo quede en manos del gobierno mexicano, sino de todos estos países que se verían perjudicados en este sentido. Y hablando de México-Estados Unidos, hace unas horas, el día de ayer, Marco Rubio hablaba sobre la investigación que existe en el caso de las 2 personas fallecidas del equipo de la jefa de gobierno Clara Brugada, Jimena Guzmán y José Muñoz, donde este mandatario estadounidense incluso se adelanta y hace sus propias especulaciones respecto a lo sucedido. El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum manda un mensaje para él y para todas las personas que están adelantándose a la investigación. Pide respeto y responsabilidad para que no haya cabida a especulaciones. Así se menciona. A todos, incluido a Marco Rubio, al secretario del Departamento de Estado, pues no adelantar. Se tienen que hacer las investigaciones para saber cuál es la causa, el motivo de este lamentable y trágico homicidio. Entonces no se pueden hacer ninguna especulación hasta que no haya todas las investigaciones.